ya anciano débil. Un hueso anciano débil. Entonces, como estos pacientes no tienen fosfatasa ácida, disminuye la actividad del osteoclasto. Al no haber actividad del osteoclasto, doctores, hay acúmulo de hueso frágil. Esos pacientes tienen bastante hueso, sí, pero acumulan huesos densos, o sea, grandes, pero frágiles. Huesos grandes, densos, pero frágiles. Entonces, ¿cuál va a ser el cuadro clínico de estos pacientes? ¿Qué notan, doctores, en la radiografía? Comparen la radiografía. ¿Cuál está más blanco? ¿Izquierda o derecha? Derecha. Van a tener mayor radiopacidad porque no se está escribiendo, tiene bastante hueso. Mayor radiopacidad, más blanco se ve. Mayor radiopacidad. No solo eso, tiene mayor densidad. Mayor densidad. ¿Quiénes son los doctores? ¿El doctor Sergio? ¿El doctor? ¿El doctor? ¿Qué crees, doctor? Sí, claro. Listo, doctores. Entonces, tenemos huesos más densos, pero más frágiles. Huesos más densos, pero más frágiles. Doctores, pregunta, si huesos más densos, pero más frágiles, ¿qué pasará con esos pacientes también? ¿Ante lo mínimo? Fractura, ¿no? Cuadro clínico en la radiografía es un hueso hiperdenso, perdón, hiper o contrario, opacidad hiperopaca. Pero con tendencia a fracturas, porque es un hueso frágil. Porque es un hueso frágil. ¿Cuántos son ustedes? Si yo me pido permiso, ya están cubiertos. ¿Qué opinan, doctores? ¿Les debo recordar a sus compañeros que se demoran? Sí. Sí, porque ¿qué dicen a las 75 minutos? Pero no es la primera vez, ¿no? Al mismo tiempo nos sirvieron y sí se demoró un poquito en servir la comida. Tiene una versión en inglés. ¿Qué pasó? Las compañeras los más puntuales, doctores. Si te digo fracturas frágiles con esferas azules, ¿cuál será el diagnóstico? ¿No? ¿Qué volante nos alteró? Doctores, si te digo huesos anchos, hiperopacos, más blancos de lo normal, más densos, pero frágiles, ¿cuál es el diagnóstico? Osteopetrosis. ¿Qué falló en la osteopetrosis? La fosfatasa ácida, no tiene el talado por el cual el osteoclasto destruye hueso. Al no haber ese talado, el osteoclasto no funciona, tiene mayor hueso porque no se destruye, pero es más frágil de lo normal. Listo, ¿no? Mira entonces esas diferencias. No hay nada calidad de trabajo. No es la migración carbónica. Claro, ¿qué va a pasar? La fosfatasa ácida se apoya en la anhidrasa carbónica para funcionar. Claro, eso es un detalle importante. Aparte de la fosfatasa ácida, doctores, también se destruye, no funciona la anhidrasa carbónica, como menciona el doctor. Anhidrasa carbónica, que también es importante para que funcione el talado. Son las dos enzimas, ¿ya, doctores? Fosfatasa ácida y anhidrasa carbónica. Anhidrasa carbónica. Bien. Luego tenemos una enfermedad, doctor, que es típico del adulto mayor. Por ejemplo, tienes un adulto mayor porque el principal factor de riesgo es la edad.
mayor de 65 años, o sea, un anciano, que además este hueso se va a debilitar porque el anciano, por ejemplo, consume corticoides, es otro factor de riesgo. Los corticoides debilitan el hueso. Adulto mayor que toma corticoides, las enfermedades óseas mencionadas, entre otros factores de riesgo, por ejemplo, la posmenopausia. Ese hueso se debilita, esa densidad ósea disminuye. ¿Y por qué, doctores, en una mujer posmenopáusica disminuye la densidad ósea? Disminución de estrógeno. Pierde la protección de los estrógenos. Muy bien, no se olviden, el estrógeno es una hormona que mantiene el hueso fuerte. En una mujer posmenopáusica disminuye el estrógeno. Disminuye el estrógeno. Por ende tiene riesgo de disminuir la densidad. Entonces, al final, por esos factores de riesgo, ese hueso disminuye su densidad. Y obviamente, como si fuera una galleta ese hueso, ante el mínimo se va a fracturar, ¿no? Como si fuera una galleta que está débil. Doctor, ¿la osteoporosis duele si no hay fractura? No, ¿verdad? La osteoporosis es asintomática. Te lo digo porque en el serum te van a llegar un montón de abuelitos que se quejan de los huesos. Y le ponen de manera errónea el diagnóstico de osteoporosis. No, la osteoporosis no duele, es asintomática. Da síntomas cuando hay fracturas. Si no, la osteoporosis pasa desapercibida. ¿Ya? Pasa desapercibida. Doctores, entonces, ¿qué va a pasar? Como no hay densidad ósea, ese huesito es como una galleta, a lo mínimo se fractura. ¿Cuál es la fractura más frecuente por la osteoporosis, doctores? La vertebral. No. La columna de los ancianitos que toman corticoides o menopáusicas sufre fractura. ¿Y cuáles son las vértebras que más se fracturan en osteoporosis? T12, L1. No olvidar. T12, L1. Doctor, si la columna está fracturada, ¿qué va a pasar con la estatura? Baja la columna, ¿no? ¿Cuál es una manifestación de la osteoporosis entonces? Disminución de riesgo. Claro, aplastamiento y por ende disminución del tamaño. ¿Has escuchado que el ancianito con el tiempo se pone más chiquito? Muy probablemente tenga fractura vertebral. Todo anciano que disminuye el tamaño, y eso nunca se olvide, saca una placa de columna. ¿Ya? Si es mujer, averigua. ¿Cuándo le dio la menopausia, señora? Y le dice, doctor, me dio los 40, 41. Es una menopausia muy temprana.
Y luego tienes el ancianito que ante lo mínimo se cae con la mano extendida y luego va a tener una deformidad acá. ¿Cómo se llama esa fractura? Fractura de hipófisis. Son las 3 fracturas más frecuentemente asociadas a la osteoporosis. Entonces, doctores, si se supone que la osteoporosis es una disminución de la densidad ósea, ¿cómo haría el diagnóstico? Densitometría. Tú vas a ver el hueso menos denso. ¿Qué hace la densitometría, doctores? Tiene un T-score. ¿Qué es eso? Van a comparar la densidad del hueso con la de un paciente joven. Es normal que los pacientes adultos mayores tengan menos densidad, obviamente, comparado de repente con alguien de la edad de ustedes. Es normal. ¿Cuándo es lo normal que tenga menos densidad? Ajá, mayor o igual a menos 1. Esto lo trabajamos por acá. Mayor o igual a menos 1 es lo normal. Es normal que tengan cierto valor negativo los ancianos, tienen menos densidad. Pero ¿cuánto es patológico que ese T-score sea menos de cuánto? Menor de menos 1. No, menos 1. Doctores, ¿cómo se llamará cuando el T-score es menor de menos 1? Osteopenia. Si es menor para considerar osteoporosis, ¿cuánto debe ser el T-score? O score. Menos 2.5. Menos de 2.5. Muy bien. Cuando ya está muy bajita esa densidad, es osteoporosis. ¿Cuándo es osteoporosis grave? Menos de... ¿Cómo, doctor? ¿No es menos de 3? Claro, menos de 2.5 osteoporosis y osteoporosis grave menos de 3.5. Doctores, pregunta importante. ¿Cuál es el tratamiento de elección de la osteoporosis? No se olviden, tratamiento de elección de la osteoporosis bifosfonal. Pero ¿qué opinan? Cuando tiene el paciente osteopenia, que todavía no es osteoporosis, ¿qué le damos? Le damos calcio más vitamina. ¿Cuánto de calcio? 800 a 1200. 800 a 1200 de calcio. Cuando ya tiene osteoporosis, le da lo mismo, calcio más vitamina D, pero más bifosfonato. Y cuando tiene osteoporosis grave, doctores, ¿qué le va a dar? Teraparatida. Muy bien. Análogos del aparato Mono. análogos de la PPH.
Todo el laboratorio está normal, ¿ya, doctores? No quiere decir que tenga bajo alguno de ellos. Si estuviera bajo el calcio fósforo, No era ¿qué será una especie? osteomelitis, osteomalacia, ¿no era? Si es adulto, osteomalacia, ¿no? Si es niño, Raquitis. ¿por decirte qué vitamina? Vitamina D. Y no olvidar, doctores, repasar las funciones de la vitamina D que hemos visto en el domingo. ¿Alguna duda de osteoporosis, doctores? Respecto a cáncer de hueso, doctores, cáncer óseo. Doctores, en algún momento les puede tocar un paciente con antecedente de cáncer, cáncer de mama, cáncer de pulmón o cáncer de próstata, que de repente le llega a su consultorio porque le duele la columna intensamente. No es como un dolor de repente, como sentimos normalmente una lumbalgia, de repente a un mal movimiento y nos duele, un dolor intenso. El paciente llega llorando de dolor, doctor. Le sacan una radiografía, en este caso tomografía y resonancia, en este caso, y van a ver esto. O sea, zona de metástasis. Hay cánceres que les encanta irse al hueso, sobre todo hueso de la columna. Los cánceres les encanta hacer metástasis en la columna. Entonces, no te olvides ya, una causa de lumbalgia intensa son las metástasis. Específicamente, ¿qué cánceres les encanta destruir columna vertebral? Tienes al cáncer de mama, al cáncer de pulmón. Y tienes al cáncer de próstata. Un cáncer de próstata. ¿Cuál es la diferencia, doctores? Que el cáncer de mama y de pulmón le encanta destruir hueso. Las lesiones son líticas, o sea, destruyen hueso. Son metástasis líticas, parten el hueso, lo fracturan. En cambio, el cáncer de próstata le encanta formar hueso. ¿Cómo se llama? Es una metástasis que literalmente forma más hueso en la columna. ¿Cómo se llama este tipo de metástasis? Plásticas. Entonces, no te olvides, si te hablan de metástasis líticas, pulmón, mama. Pero si en la columna se forman nuevos huesos, son metástasis plásticas. Y es típico del cáncer de próstata. Metástasis plástica. Doctores, por continuidad, cáncer de mama y de pulmón, ¿a qué vértebras eran? Vértebras cervicales, torácicas, lumbares, cáncer de mama y pulmón. Torácicas. Torácicas, no te olvides, estas van al tórax, vértebras torácicas. Y por proximidad la próstata será las vértebras cervicales, torácicas o lumbares. La próstata, cervicales, torácicas o lumbares. ¿No? Incluso parte de las partes sacras. Lumbo sacro. Claro, pero la próstata está abajo, agarra por una sacra y lumbar. Entonces, es importante, doctores, en una lumbalgia preguntar esos antecedentes.
cánceres primarios de hueso, es decir, son cánceres que han nacido ahí, no que han venido de otro lugar. Tenemos, por ejemplo, esto está al revés, doctores, en todas las imágenes, ¿ya? No, esto va para acá. Vamos a ponerlo bien porque puede haber confusión. Cambio el título nomás, ¿ya? Osteosarcoma va a la derecha, sarcoma de Edwin a la izquierda. Vamos a cambiar el título, mejor más práctico, en lugar de cambiar la imagen. Sarcoma de Edwin y osteosarcoma. Doctor, van a tener pacientes que se quejen de un dolor óseo intenso, ya se quejan de que les duelen los huesos. Sobre todo son pacientes adolescentes que se van a quejar dolor, por ejemplo, del muslo, dolor de la tibia, dolor del brazo. Que vas a notar que está hinchada esa parte, notas una masa, un bulto en esa parte. Palpas y notas un bulto. Puede haber deformidad. Pero cada uno tiene un cuadro clínico típico. Por ejemplo, el osteosarcoma te va a dar un dolor óseo por las noches. No lo deja dormir al paciente. Son adolescentes, niños que se despiertan porque comienza a doler de manera intensa, miembro superior, miembro inferior. Osteosarcoma. ¿Qué van a hacer? Acuden al médico y como obviamente son casos raros, el médico les receta aire y no ceden. No ceden con analgésicos. El niño llora de noche por el dolor. Típicamente va a afectar fémur y tibia, o sea, miembro inferior. Fémur y tibia. Doctores, ¿en qué zona está afectando? Miren, acá tienen La meta. miembro inferior en la metáfisis. Muy bien. En la metáfisis de los huesos largos. ¿Cómo se llama este signo, doctores? Que son como pelucitas, pero vieron que tenían forma de los rayitos del sol. Rayos de sol. Claro, signo del sol naciente. O sol radiante. ¿Qué son? Son como espículas del hueso porque el osteosarcoma tiende a formar hueso. El hueso se ve como una pelusa. Signo del sol naciente. Pero también puede haber un signo, puede formar un triángulo. ¿Cómo se llama ese triángulo? Triángulo de Gottman. Triángulo de Gottman, ¿no? Gottman con C o con K, Con C. ¿no? Gottman con C. Triángulo de Gottman. Entonces no te olvides, dolor que despierta a un niño o un adolescente por la noche, llora de dolor, no calma con ibuprofeno, naproxeno, sácale una placa porque puede ser un osteosarcoma. Pero luego tienes un cáncer que va a simular una infección. ¿Cómo se llama la infección de hueso? Osteomielitis. Osteomielitis. Ese cáncer que simula una infección porque te va a dar dolor óseo. Si simula una infección, ¿qué te va a dar? Hay leucocitosis leve también. ¿Qué más te va a dar? Aumento de reactantes de fase aguda. ¿Cómo quién? La BSG. Eso es típico, por eso simula una osteomielitis.
Doctores, en la radiografía va a dar esto. Tienes acá el huesito Simula una osteomielitis. y va a destruir el huesito y va a formar esto. ¿Cómo se llama esto? Son capas de cebolla. Capas. ¿En qué parte está afectando? ¿En la metáfisis, en la epífisis o en la diáfisis? En la diáfisis. A este le encanta agarrar diáfisis. Al medio forma las capitas de sarcoma del tiempo. Doctores, esto tiene un pronóstico diferente. El osteosarcoma es radioresistente, sarcoma de Ewing es radioinsensible. ¿Qué quiere decir? Que responde bien a la radioterapia. El sarcoma de Ewing es radiosensible. En cambio, el osteosarcoma no te responde con nada. Tú le das radioterapia y no responde bien. ¿Qué tienes que hacer en el osteosarcoma lamentablemente? Sí. Amputar. No te olvides, la cirugía es una cirugía De radical. resección. El osteosarcoma amputas toda esa extremidad. ¿Ya, doctores? Cirugía radical, amputación. Si tú no barres toda la extremidad, ese paciente no va, lamentablemente, a salir del cuadro. Tienes que amputar. Tienes que dar también quimioterapia. Pero no te olvides, no radioterapia porque es radioresistente. Por gusto se le daría radioterapia a un osteosarcoma. No responde. Le da su quimio más su cirugía radical de amputación. Mientras que el sarcoma de Ewing le das quimio, le das cirugía y le das radioterapia. Acá, doctores, podría de repente ser una cirugía un poco más conservadora. Si es un tumor un poco más encapsulado, puedes barrer con esa zona del hueso, pero no con toda la extremidad. Ya no se olvide, esa cirugía un poco más conservadora. No barres toda la extremidad. En cambio, los osteosarcomas sí o sí amputas. Sí o sí amputas. Es una diferencia importante. Su densitometría ósea. No tiene antecedente de fractura, pero tiene un antecedente familiar. No te olvides que la osteoporosis tiene factor de riesgo familiar. Ya es un factor de riesgo. Menopausia a los 46 años. ¿Qué opinan, doctores? 46 años. Es un factor Casi de menopausia temprana, ¿no? Una menopausia normal está entre los 45 y 55. Está casi en el límite. Pero es una mujer con menopausia, ella tiene 68 años. O sea, ¿cuántos años tiene con menopausia ya? 46 a 68. Unos 22 años de posmenopausia. Factor de riesgo. Posmenopausia. Exploración física. Nada, no hay algo relevante, pero la estatura 1,55. Le sacaron la densitometría, T-score menos 2.8. Con ese T-score, ¿cómo la clasifica? Osteopenia o osteoporosis. Osteoporosis. En columna. Cuello de fémur, o sea, cadera, menos 2.6, osteoporosis. En el laboratorio, ¿cómo están los rangos del laboratorio? Cáncer, fósforo, etc.
tiene nada que ver. No confundan osteoporosis, como les digo, con osteomalacia, raquitismo. Ya está normal el calcio, el fósforo. Además de dar medidas higieno-dietéticas y suplementos de calcio y vitamina D, ¿cuál será el tratamiento farmacológico de osteoporosis? Claro, bifosfonatos como ¿qué es el teriparatida? Las teriparatidas. Es para osteoporosis grave. Análogo de la Análogo de pelo. Claro, para una osteoporosis severa. Osteoporosis severa. Doctor, y en la vez, pacientes con posmenopáusicos, ¿no se le da también el raloxifeno? No, el raloxifeno, por ejemplo, se va a dar porque es un bloqueante de estrógeno. Por ejemplo, un paciente que tenga un cáncer, por ejemplo, cáncer de mama, se le bloquean los estrógenos. Y se le da, por ejemplo, tamoxifeno o raloxifeno. Ese es el uso de bloqueantes de estrógeno. El anticuerpo, por ejemplo, el denosumab, va a estar indicado, este es un anticuerpo, estará indicado si no puede dar bifosfonatos. Si no se puede dar bifosfonatos, está contraindicado el bifosfonato, le das el anticuerpo denosumab, cuando no se puede aplicar. Ahora ustedes indaguen cuál será la contraindicación de los bifosfonatos. ¿Ya? Si no puede dar bifosfonatos, das denosumab. En el niño con fractura repetida, huesos muy densos, ¿qué enfermedad será? Huesos anchos, densos, fracturas, frágiles. Osteoporosis, ¿no? Cuando tengas un niño con huesos más anchos de lo normal, más anchos, más densos, pero frágiles, ¿qué quiere decir frágiles? Que se fractura cada rato ese hueso en un niño. El diagnóstico será osteoporosis. Entonces, ¿quién ha fallado hoy, doctores, en la osteoporosis? Falló el osteoclasto, ¿no? Ya no funciona bien el osteoclasto. La famosa osteoporosis. Pregunta, doctores, ¿por qué un niño con osteoporosis tendrá anemia? ¿Qué tiene que ver el huesito de la osteoporosis? Exacto. ¿Qué pasa, doctores? El hueso, tú sabes que un hueso sano tiene parte que es calcificada, pero adentro tiene médula ósea. Médula ósea roja que produce las células sanguíneas. Pero ¿qué pasa en la osteoporosis? Ese hueso crece tanto que la médula ósea roja se adelgaza. Disminuye la médula ósea roja en la osteoporosis porque el hueso crece y se pone más ancho. Pregunta, si disminuye la fábrica de células sanguíneas, ¿producirá buena cantidad? No, ¿verdad? Por eso estos pacientes pueden tener pancito y peña por disminución de la médula ósea. ¿Ya?
Osteogénesis imperfecta. Creo que hay una película de Osteogénesis imperfecta. ¿Han visto? Que tenía varias personalidades. Fragmentado. ¿Me entrega dos? ¿No han visto? ¿No han visto? No. Yo estoy muy bien porque... ¿Verdad que es fragmentado, no? Ya. ¿Le han visto la entrega dos? Bueno, la entrega tres. Pero que había un morenito, creo que estaba en silla de ruedas, que tenía las entregas azules. Ya, claro. Ese paciente tenía osteogénesis imperfecta. Listo, de la cual trae el diagnóstico, niño de 7 años, fracturas frecuentes, estrellas azules. Diagnóstico, osteogénesis imperfecta, ¿no? Bien, ¿por qué está este problema que falla? Osteoclastos. Osteogénesis imperfecta. Falla del colágeno tipo 1. Claro, muy bien. Paciente masculino 14 años, adolescente. Es llevado a consulta externa porque presenta dolor en el muslo izquierdo desde hace 2 meses. Es un dolor crónico ya. Inició de forma leve tras un partido de fútbol, pero ha progresado en intensidad. Ahora está peor. Lo despierta por las noches. En las últimas semanas tiene fiebre, síntomas sistémicos. Pérdida de peso, síntomas sistémicos. Se palpa una masa en la diáfisis. En la radiografía incluso tiene signo de flebosis, simula una infección de hueso. De repente están sospechando sobre una osteomielitis. Le sacan una radiografía y ¿qué encuentran? Lesión lítica en la diáfisis en capa de seco. Listo. ¿Cuál será el diagnóstico? Entonces no te olvides, ya le encanta a este cáncer, es típico de adolescentes, le encanta destruir la diáfisis. Acá en la diáfisis. Las lesiones líticas en capas de seco. Simula una infección, por eso una osteomielitis, por eso da fiebre, signo de flebosis. Osteomielitis. Esa pierna estará roja, el paciente tendrá BCG elevada, fiebre, incluso puede tener leucocitosis, todo apunta a una infección, pero la radiografía da la
Doctores, ¿cómo es el dolor de tipo mecánico? ¿Cómo es un dolor de tipo mecánico? Por ejemplo, un dolor de artrosis, de osteoartrosis. ¿Cómo es un dolor mecánico, doctores? ¿Empeora o mejora con el ejercicio? Empeora con el ejercicio. Son pacientes que cuando hacen ejercicio empeora y mejora con el reposo. Todo lo contrario de un dolor inflamatorio, por ejemplo, artritis. La artritis empeora con el reposo. Por eso el paciente amanece con las manos, ¿cómo? Rígidas, ¿no? Porque la artritis empeora con el reposo. Los dolores inflamatorios. Por eso tiene rigidez matutina más de cuánto tiempo? De 30 minutos. Y mejora con el ejercicio. Esa es la diferencia entre un dolor mecánico y un dolor inflamatorio. Ahora, según el tipo de articulación, doctores, ¿qué enfermedades, por ejemplo, dan una sola articulación generalmente? Al inicio tiene la gota. La gota al inicio es monoarticular. ¿Qué otra enfermedad daña solo una articulación? La artritis séptica. ¿Cómo es eso, doctor? ¿Cómo es eso? Por ejemplo, caso clínico típico de gota. ¿Cuál es el caso clínico típico? ¿Cómo llega el paciente? Claro. El paciente llega a la emergencia porque ha notado, siente como alfileres en el primer dedo del pie, en la articulación metatarso falángica. Esa es la gota, la famosa podagra. El paciente llega a la emergencia con el primer dedo del pie hinchado, te dice que siente como agujas que le están dando en esa zona, dando un dolor y pone podagra. Ya no se olvide. Manifestación clásica de la gota. Pero también puedes tener una enfermedad que afecta una sola articulación, típicamente la rodilla. ¿A qué enfermedad, doctores, articular le encanta afectar la rodilla? Pseudogota. Tienes varias, por ejemplo, la artritis séptica. Le encanta afectar rodilla. Artritis séptica. Se hincha la rodilla, mira cómo está más roja de lo normal, tiene signos de flujo. Artritis séptica. Las dos enfermedades que comparten, doctores, ¿cuántas articulaciones están afectadas? Una, son monoarticulares. ¿Qué más comparten en común, doctores? ¿Cómo hago el diagnóstico de gota y cómo hago el diagnóstico de la artritis séptica? Con artrocentrismo. Ingresan una aguja a la articulación, extraen y lo mandan a analizar. Artrocentrismo. Ahí se puede ver cómo se ha ingresado con una aguja que están extrayendo el líquido. Doctor, si es una rodilla que está hinchada, con signos de flebosis, extrae el líquido y ves pus, ves bacterias, leucocitos más de 50.000, ¿cuál será tu diagnóstico? Artritis séptica. Pero si encuentras cristales lineales de fosfato, de urato monosódico, ¿cuál será tu diagnóstico? Gota. ¿No? Entonces, por eso la artrocentesis es crucial. La artrocentesis es crucial. ¿Qué enfermedades articulares tienes crónicas? La artritis, poliarticulares, artritis reumatoide. ¿Qué más afecta a varias articulaciones? El lupus, por ejemplo.
artritis reumatoide y lupus, poliarticulares crónicas. Entonces, doctores, no olvidar eso en gota y en la artritis séptica. Ya la artrocentesis es lo mejor para diagnosticar gota y la séptica. Doctores, hablando de artritis séptica, es una artritis infecciosa. ¿Cuál es la etiología más frecuente? Son estos señores de acá en forma de racimos. ¿Quién es este señor de acá? Gran positivo en forma de racimos. Staphylococcus aureus. La causa más frecuente de artritis séptica infecciosa es Staphylococcus aureus. O sea, un coco gran positivo en forma de racimo. Parece una uva. Pero no solo eso. ¿Qué enzima tiene positivo Staphylococcus aureus? Catalasa. No te olvides, dicen catalasa positivo, es un estafilococo. Esa es la cosa más frecuente, ¿ya, doctores? O sea, si te preguntan así sin darte ningún otro dato, lo más probable es Staphylococcus aureus. Pero si es un paciente sexualmente activo, doctores, hay otra causa importante. Se saca la artrocentesis, hace tinción de grano y ves diplococos. ¿De qué color son, doctor? Si es rojo, ¿cómo será? Gram negativo, ¿no? ¿Cuál es ese diplococo gram negativo, doctores, que afecta? Neisseria. No se olviden, la otra gran causa de artritis séptica es Neisseria gonorrea. O sea, la gonorrea, la ITS, puede dar artritis séptica como una complicación, como una manifestación. Bien. Por eso es importante la tinción de grano. Entonces, doctores, lo más frecuente en general es Staphylococcus aureus. Sexualmente activo. ¿La gonorrea cómo se manifiesta, doctores? Clínicamente. Claro, clínicamente, cuando es una ITS, ¿qué te da? ¿Te da úlceras? ¿Te da uretritis? ¿Qué te da la gonorrea? Pero a nivel genital, ¿qué da la gonorrea? ¿Te da úlcera? Alguna, ¿qué da la gonorrea, doctores, a nivel genital? Úlcera, ¿qué da la sífilis? El herpes, ¿no? ¿Qué da eso? Nada, busquen, lo voy a pensar, no le queda muchacho. Le llega un paciente un día, doctor, creo que tengo gonorrea, ¿qué le preguntarás? ¿Pero a nivel genital qué da? Secreción de calcio, ¿no? O sea, uretritis. Son pacientes los que tienen gonorrea. No se olviden, doctores. Si es un paciente masculino, a nivel, doctores, del aparato reproductivo masculino, tiene secreción, uretritis. Si es una paciente femenina, a nivel de cervix, tiene la secreción. ¿Secreción qué dijo? Cervicitis. Secreción. Esto da la gonorrea en genitales.